Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí te contamos lo que otros susurran y pocos se atreven a decir. Antes de comenzar, suscríbete y comparte este vídeo para no perderte ningún detalle, porque hoy venimos con un bombazo que tiene a todo el mundo en vilo. Las columnas de chismes arden con una noticia que, si se confirma, reordenará por completo el mapa sentimental de la farándula turca. Se comenta que Bararduk, siempre discreto con su vida privada, no solo habría formalizado su compromiso con el Zinsangu tras una íntima ceremonia familiar, sino que además habría marcado un punto final a los rumores que lo vinculaban con Azal Suba. Dicen que entre amigos de confianza se le escapó una frase que sonó a veredicto: con Azal, capítulo cerrado. Directo, contundente, sin rodeos, como si necesitara zanjar de una vez por todas el tema que lo venía persiguiendo desde hace años. Según estas versiones, Bar y Elcin habrían dado el paso grande después de un encuentro muy sobrio y afectuoso donde solo estuvieron presentes los más cercanos. Nada de flashes ni fastos, abrazos, miradas cómplices y un pacto silencioso de resguardarse del ruido. Las fuentes señalan que la boda apuntaría al verano y que los preparativos ya están en marcha. No imaginan un despliegue ostentoso, buscan algo elegante, sí, pero sin perder la calidez de lo sencillo. Un diseño pensado para ellos con detalles íntimos y un sello personal que no deje lugar a dudas de que esta historia se escribe de dos, sin extras empujando la escena. Como era de esperar, este giro ha reavivado el rumor de aquel vínculo que alguna vez los tabloides quisieron ver entre Bar y Azal Suba. Durante aquella época en que coincidieron en el mismo universo laboral, su cercanía y el apoyo mutuo en redes encendieron la imaginación de muchos. Nunca hubo confirmación. Tampoco desmentida rotunda. El dilema del «y sí» se quedó flotando, enganchado como un anzuelo tembloroso en titulares y comentarios. Y ahora ese «y sí» parece evaporarse con una frase que dicen: Bar comparte sin titubeos a los suyos, todo lo que fue rumor se queda atrás, su presente, su corazón y su futuro llevan el nombre de Elcin. Mientras tanto, Azal Suba no ha dicho ni una palabra. Su silencio, que algunos interpretan como la respuesta más clara, viene acompañado por una agenda cargada y una determinación visible, enfocada en su trabajo, metida de lleno en sus próximos proyectos, rehuyendo todo lo que suene a exposición de su vida íntima. Se comenta que incluso en su entorno laboral repite una consigna simple: no quiere que su vida personal sea tema de conversación. De su lado no hubo indirectas ni guiños. Solo paso firme, cabeza alta y un camino propio que no necesita ruido. Las señales públicas, no obstante, han corrido por cuenta de El Zinsangu. Varias de sus publicaciones recientes, con frases que aluden a nuevos comienzos y transiciones luminosas, han sido leídas por sus seguidores como pistas de que la maquinaria nupcial está en marcha. Y no faltan las imágenes donde a Bar se lo ve relajado, rodeado de amigos de toda la vida, con una sonrisa genuina que no precisa subtítulos. Esa expresión, repetida una y otra vez, se ha convertido en el retrato de su momento actual, un hombre que, al decir de sus allegados, ha encontrado un centro. Tranquilidad. Certeza. Las piezas que antes chirriaban encajando sin ruido. Nos cuentan que en círculos íntimos, él insiste con la idea de no mirar por el retrovisor. Habla de una etapa nueva, de haber ordenado la casa por dentro, de lo bien que se siente el tiempo compartido con su prometida. Que el deseo de casarse fue brotando de manera natural, sin forzarlo, como si el propio día a día lo hubiera pedido. Y que más de una vez, con una sonrisa corta pero firme, ha dejado caer una frase que desarma especulaciones: ya no hay vuelta atrás. De hecho, dicen que las familias ya se han sentado a conversar detalles, que hubo sobremesas largas y risas cómplices, y que el plan apunta a una ceremonia conmovedora y contenida, con solo los más cercanos en la lista. Incluso se comenta que Elcin habría conversado con varios diseñadores buscando un vestido que sea pura esencia, pulcro, sutil, con carácter, sin adornos innecesarios. Aun con todo este movimiento, Bar prefiere esquivar cuestionarios afectivos en las entrevistas. Esa cautela no impide que su felicidad se note en cada gesto. Y los fans, que no se les pasa una, hablan en redes de su etapa más serena. Cualquier foto de ambos, cualquier vistazo a una cena sencilla o a una escapada breve, corre como pólvora. Los retratan en escenas pequeñas, íntimas, donde lo que prevalece es la complicidad de lo cotidiano, una mano que busca a la otra, una mirada compartida antes de reír. Para los expertos del cotilleo, no hay duda,
si esta boda llega a confirmarse en los términos que se murmuran, será el evento más comentado del año. Ese empujón definitivo parece haber nacido de una frase, un gesto y una decisión. Con la claridad de quien ya tomó partido, Var ha dejado claro en su núcleo cercano que no piensa volver a discutir viejas versiones. Que su camino con el cine es la noticia. Que en esa historia encontró equilibrio. Y que, por lo tanto, nada de lo anterior lo inquieta. En corrillos de pasillo se repite otra sentencia que, dicen, le han escuchado más de una vez, en su vida, solo hay una mujer. Palabras que, como es lógico, han corrido de teléfono en teléfono hasta instalarse en el rumor general. Y por si fuera poco, los preparativos avanzan con un celo extremo, muy pocos saben la fecha, pocos más han visto el boceto del lugar. La versión más fuerte habla de un sitio fuera de la ciudad, rodeado de naturaleza, discreto pero con encanto, resguardado del ojo fácil y del oído curioso. En paralelo, los movimientos digitales de Azal vuelven a hacerse notar. Publicaciones seguras y contundentes, una voz propia que no necesita comparaciones, una fuerza que sus seguidores celebran. Desde fuera, su postura se lee como una respuesta adulta, no alimentar especulaciones, no retroceder al pasado, no dejar que su nombre sea moneda de cambio. Y sin embargo, es inevitable que en el radio del chisme se comente la distancia. No es hostilidad, dicen, es simplemente una línea invisible que cada uno decidió trazar para proteger lo que más valora. En ese mapa de sensibilidades, Var y Elcin caminan juntos, con una felicidad cada vez más evidente. Otro dato que corre con fuerza, estarían mirando opciones de vivienda para compartir después del gran día. No se trataría de una mudanza improvisada, sino de un plan meditado, pensando en un espacio que recoja lo mejor de ambos mundos. Se habla de luz natural, de estancias abiertas, de un refugio que no presuma, que respire. Ese detalle confirma para muchos que Var está dispuesto a un cambio de vida profundo, uno que deja el pasado donde debe estar y enfoca toda su energía en lo que viene. Los que lo rodean lo describen con una energía distinta, seguro y apacible, como si por fin hubiera encontrado una música que coincide con su paso. Y ese pulso sereno, petido en cada pequeña decisión, habría sido el motor de todo este movimiento. Mientras el hermetismo se mantiene, la curiosidad se multiplica. Se habla de invitaciones que no serán tradicionales, de una lista pequeña y cuidada, de una selección musical íntima, incluso de una ceremonia con palabras escritas por ellos mismos. Todo eso por ahora sin confirmación oficial. Pero las pistas encajan. Y si de señales se trata, la frase que lo desencadenó todo no ha perdido fuerza, lo que fue rumor ya no ocupa lugar, lo que importa es lo que están construyendo Var y Elcin. La gente quiere fecha, quiere detalles, quiere esa foto que selle el momento. Habrá que esperar el anuncio que, según los confiables de siempre, llegará como sorpresa sin previo aviso y en el instante justo. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Si te gustó y quieres que sigamos trayendo lo que nadie se atreve a contar, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y comparte este vídeo. Lo que viene promete ser aún más intenso, y cuando suenen las campanas, aquí estaremos para contarte cada segundo.